Hermanos, el Señor les dé la paz. Estoy aquí en el oratorio del convento de San Buenaventura, donde actualmente vivo, y me he puesto de espaldas al sagrario. Aquí está el sagrario, pero solo con una intención de que ustedes lo vean, de que lo contemplen, de que a través de este medio ese sagrario se haga presente allí donde ustedes están, en sus casas, porque a Él nos vamos a dirigir y Él va a dirigir este retiro. Y esta lámpara simboliza su presencia, pero que también sea un signo de nuestra esperanza, de nuestra fe. En este momento, los que tengan sus cirios, sus velas, ténganlos allí, enciéndanlos, que voy a bendecirlo. Señor Jesús, luz indeficiente de gozo, esplendor de la gloria del Padre. Con tu poder, por mediación de tu iglesia en este momento, dígnate bendecir estos cirios, estas velas que hay en cada hogar en este momento. Tú estás allí, Señor. Derrama tu poder y tu espíritu. Que la llama de este cirio sea tu luz iluminando el corazón de estos hermanos y de sus familias. Disipa las tinieblas de su corazón con el fuego de tu amor. Ilumínalos en los momentos difíciles, en las encrucijadas. Muéstrales el camino. Que esta luz que representa para ellos tu presencia, represente para ti la fe y la esperanza de estos hijos. Que por tu misericordia, Señor, se mantenga encendida siempre. Y que la vida de estos hijos tuyos, como esos cirios que se desgastan en la medida en la que dan su luz, así la vida de cada uno de nosotros, Señor, en la medida en la que se desgaste, ilumine con la luz de tu presencia y de tu amor a todos aquellos que nos rodean, aquellos con quienes vivimos. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada vez que lo enciendan, sea la presencia de Jesús y de su Espíritu. Y vamos a clamar a ese Espíritu en este momento, porque Él es el que va a dirigir este momento, para que me ilumine a mí en esta predicación, y sea Él quien hable y no yo, y para que ustedes puedan entender todo lo que Dios quiera decirles al corazón. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi alma, llénala, Señor, llena mi vida, llena mi ser. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, con la luz de tu amor. Llénanos, Señor, e ilumínanos con el esplendor de la verdad. Inflama nuestro ser con
fuego de tu amor. Sí, Señor, en este momento, Espíritu de Dios, fluye en cada corazón, cada persona que en este momento está viviendo esta experiencia de fe y transforma corazones. Sana, Espíritu Santo, sana los corazones heridos, cierra las heridas y haz florecer los corazones áridos. Disipa de nosotros toda amargura, toda tristeza, todo temor. Ven, Espíritu Santo. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad y tu amor. Espíritu de Dios. Santa Madre, Madre del cielo, Madre de Dios, Madre de la esperanza, Madre del Evangelio, Madre nuestra María, que estás aquí presente con tus hijos, extiende tu manto de amor y de ternura sobre nosotros, cubre cada hogar, rodea cada corazón con tus brazos tiernos y maternales y protégenos y acompáñanos a lo largo de este camino espiritual. Te amamos, Madre, pero más nos amas tú. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, en esta hora no permitas que el maligno entorpezca el fluir de la gracia del Espíritu en nosotros o intente sabotear este momento. Es para la gloria de Dios y para nuestro bien. Defiéndenos, San Miguel Arcángel, en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra el poder y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, su voz imperiosa, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo entero. Amén. San Francisco de Asís, seráfico Padre, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Benito y todos los santos, rogad por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio que va a marcar nuestro itinerario espiritual hoy, nuestra meditación en este retiro. Vamos a tomar la Sagrada Escritura y vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, del 19 al 31, que es el Evangelio del segundo domingo de Pascua. Del Evangelio según San Juan. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo:
La paz sea con vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjoles otra vez, la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo sus manos y en ella la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días, otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas, y puesto en medio de ellos, dijo, la paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás, alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído. Dichosos los que sin ver creyeron. Palabra del Señor. Todo había pasado demasiado rápido como para digerirlo. Apenas habían pasado 2 días de la brutal muerte del Maestro. Los 11 que se habían dispersado aquella noche en Getsemaní volvieron a juntarse ahora en el cenáculo, en el piso alto, donde habían compartido por última vez con el Señor el jueves anterior la cena de Pascua. La más memorable que hayan tenido, la más especial de las noches, que pronto se convertiría en la más terrorífica. El pastor había sido herido y las ovejas huyeron, como Jesús se lo había dicho esa misma noche cuando salieron del cenáculo, camino hacia el monte de los olivos. Les dijo Jesús, todos vosotros se escandalizarán hoy de mí, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pueden buscarlo si quieren después, Mateo 26:31. Citando la profecía de Zacarías, que es lo que esas palabras que ha dicho Jesús, las tomó de Zacarías, el capítulo 13, versículo 7. Y así sucedió. Huyeron, todos huyeron. Una vez dispersado, poco a poco fueron volviendo a aquella casa donde habían celebrado la última cena, al piso alto. Después de todo, ese era el sitio más seguro. Nadie los buscaría allí. El único que podría delatarlos también estaba muerto. Ahora solo quedaban intensos sentimientos y punzantes interrogantes. ¿Cómo es posible que todo haya cambiado tan terriblemente de la noche al amanecer? Pero hermanos, esa es una de las realidades más duras a las que estamos expuestos los seres humanos sin siquiera pensar en ello. Que la vida cambie terriblemente así, de un momento a otro, pasando de la risa al llanto, del gozo a la tristeza, de la fortuna a la dolorosa pérdida. Pienso en esos desastres naturales que llegan en medio de la noche arrasándolo todo, como sucedió en Armero, por ejemplo, o en las incursiones bárbaras, y no me refiero a las de otros siglos, las de la Edad Media, a las de ahora, como lo que pasó en Bojayá, o en la muerte de un ser querido en un accidente.
Pienso en aquellos que han muerto en esta pandemia. Y aunque no quisiéramos, no debemos ignorar esta realidad. Hay que orar. Orar hace la diferencia. Muchas personas sufren. Y en estos días me escribía alguien destrozado porque había quebrado su negocio, pero la quiebra económica sería el menor de los dolores en esta serie de desgracias. En tales circunstancias, el que no cree o el que tiene una fe vacilante podría decir: ¿dónde está Dios? Y posiblemente Dios esté muriendo con él. Eso fue lo que ocurrió a los discípulos aquel jueves en el Monte de los Olivos, en Getsemaní. Una avalancha los sorprendió en medio de la noche y ya nada volvería a ser igual. En este momento puede estarte pasando a ti. Sin embargo, lo que para ellos parecía ser el fin, no era sino el comienzo de una nueva vida. Y yo te digo a ti, confía en Dios. Él hará que tu pérdida ceda el paso a la ganancia, a una vida nueva, a una vida que ahora no comprendes, pero vendrá. Mira, como ves, a los amigos íntimos de Dios también les ocurren cosas dolorosas y tristes. Solo que ellos perseveraron hasta el final y ahora gozan de la gloria de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer, perseverar. Y esta es la primera palabra clave que quiero que escribas allí en tu bitácora espiritual. Escribe allí perseverar y subráyala. Luego la pondrás en otro papel y la pegarás en el refrigerador o en otra parte para que no lo olvides, porque esa palabra es clave, perseverar. Bien, volvamos con los discípulos. Ellos se refugiaron en el piso alto de la casa donde, como dijimos, habían cenado el jueves. Y ya dijimos que no tenían otro lugar a donde ir. El miedo los invadió. Ni aún en esa casa estarían tranquilos. Imagino cómo se aceleraría su corazón cada vez que escuchaban pasos subiendo la escalera. Los golpes en la puerta les helarían la sangre, temiendo que fuera la guardia del Sanedrín que hubiera llegado por ellos. Es por eso por lo que tenían las puertas trancadas. Solo quien ha vivido persecución y amenazas de muerte puede entender lo que pudo haber pasado en el interior del cenáculo aquellos días. Pero, ¿acaso no es lo que sucede en la singularidad de la vida? Algunas personas trancan su corazón cuando han sido lastimados, porque tienen miedo a que los vuelvan a lastimar, tienen miedo a volver a sufrir lo mismo y se niegan a darse una oportunidad, por ejemplo, en el amor. Lo mismo sucede en muchas situaciones de fracaso. El miedo nos lleva a cerrar las puertas. Aquellos hombres que habían compartido la vida, ahora los unía la muerte, el dolor, la tristeza, el desconcierto y sobre todo el miedo. Entonces estaban allí, escondidos en el aposento alto, porque podrían correr la misma suerte que su maestro. Habían visto muchas veces el horror de la crucifixión
ejecutada por los romanos, pero ninguna se comparaba con la brutal tortura a la que sometieron a su maestro y amigo. Con ellos supieron de lo que eran capaces los judíos, que estaban detrás de ese asesinato. Y supieron cuánto era su odio contra el rabí. ¿Cómo no sentirse aterrorizados? Eso es comprensible. Es natural tener miedo. Pienso en todas las personas que están encerradas, encapsuladas en sí mismos, presas del miedo en este momento. Miren, de todos los tiranos del alma, este es el peor. Y también se me viene a la mente ahora a los que padecen depresión. Hagamos oración en este momento por todos los que están viviendo estas duras realidades. Quizá ni siquiera sean capaces de orar, pero nosotros, nuestra oración por ellos les ayudará. ¿Cómo quisiéramos que en algún momento de necesidad alguien orara por nosotros? Y tengan la plena seguridad, si hemos salido de nuestras propias situaciones es porque sin duda alguien ha orado por nosotros. No olviden el testimonio, por ejemplo, del campesino y la doctora Gloria Polo. Y si no lo conocen, probablemente esté en YouTube, búsquenlo. Es impactante. Oremos entonces en este momento por ellos, por los que sienten miedo. Señor, en Getsemaní, aquella noche, viviste una angustia incomparable, inimaginable. El dolor en el alma debió ser intenso. ¿Qué viste? ¿Qué contemplaste? La traición, el odio, la mentira, la violencia, la burla, la humillación, la flagelación, la corona de espinas o la terrible crucifixión. ¿Por qué, Señor? Porque en ese momento querías redimirnos a nosotros de esas mismas experiencias. Por eso esta noche, Jesús, en este mismo instante, o a la hora que sea que estos hermanos están haciendo este retiro, donde quiera que se encuentren las personas que están siendo sometidas por el miedo, por la tristeza, por la angustia, por un dolor profundo, en este momento, Jesús, rodéalos con tus brazos benditos, ensangrentados, y hazles sentir tu amor y tu ternura, y fortalece estos corazones vacilantes, Señor, y haz que se levanten, que resuciten de esa muerte en vida los que están deprimidos, que se llenen de valor los cobardes y que se levanten, que caminen hacia un nuevo día y que sus vidas sean transformadas ahora por tu amor. Sí, Señor, obra en ellos, en la persona que en este mismo instante está renunciando a todo, a la madre que tiene miedo y quiere asesinar a su hijo en el vientre, al esposo que se ha ido y que ha sucumbido ante la tentación, o la esposa. A todos, Señor,
a quien más te necesita a esta hora. Amén. Bueno, esa mañana, el primer día de la semana, el domingo, la Magdalena y Salomé los habían sobresaltado con lo que habían visto en el sepulcro. Ya conocemos el relato, Pedro y Juan también habían ido de inmediato y no solo comprobaron lo que habían dicho las mujeres en cuanto a la escena del sepulcro, la tumba vacía, las vendas y el sudario, sino que, a diferencia de las mujeres, aunque a él no lo vieron, ellos sí creyeron que Jesús había resucitado. Y ahí estaban. Las horas pasaron lentamente y se hizo de tarde. Esto tiene un significado especial para nosotros, así es que vamos a detenernos un momento para considerarlo. Si la palabra día, en latín die, significa claridad, y la claridad es un símbolo de esperanza, de fe, de alegría, cuando uno padece algún dolor en medio de la noche, el primer alivio llega cuando la claridad de nuevo entra por la ventana. Entonces la tarde, que es cuando esa claridad se empieza a disipar, simboliza para nosotros los momentos en los que nuestra fe decae, en los que la esperanza empieza a atenuarse, cuando las sombras del temor empiezan a invadirnos. San Antonio de Padua dice también que esa luz que se disipa en el ocaso cuando el día muere, simboliza la gloria mundana, que es transitoria. Es otra simbología interesante. Y no riñe con esta. Y ahora es cuando empieza lo interesante. Esa tarde, en el cenáculo, estaban los discípulos, menos Judas y Tomás, el mellizo, Dídimo. Cuando llegaron dos de ellos que habían desertado y que regresaban de su aldea de Emaús y traían una hermosa noticia. Jesús se les había aparecido e hizo arder de amor su corazón herido. Luego le reconocieron al partir el pan y desapareció, porque había entrado ya en sus corazones. Cuando Cleofás y el otro discípulo llegaron al cenáculo, entraron. Yo me imagino que entraron callados porque los otros estaban hablando. Les abrieron la puerta y en ese momento, según el Evangelio, estaban contando la experiencia de los acontecimientos de esa mañana, lo que pasó con las mujeres, Juan y Pedro, a quien después se le apareció también el Señor. No aparece, no es descrito, no es narrado en el Evangelio, pero sí lo menciona, que a Simón se le apareció después. Entonces, ellos a su vez contaron todo lo que habían vivido con el resucitado. Hermanos, ese debió de ser sin duda una bella tertulia. Por un momento el corazón de todos se encendió también, como lo sucedió a los discípulos de Emaús, y se olvidaron de la tristeza. Es hora de que ustedes y yo hagamos lo mismo. Sea lo que sea que estemos viviendo en este momento, para eso es este retiro. Estamos bombardeados de malas noticias, pero nosotros tenemos que contrarrestar la desolación y la tristeza de tantos mensajes tristes, hablando también de Jesús, como los discípulos de Emaús, como Juan y Pedro, como las mujeres después, Magdalena, Salomé. Compartan con otros lo que Dios
ha hecho por ustedes. Hagan memoria. Así es que detengámonos en este momento con una pausa. Levántense, vayan a la ventana o donde quieran y recuerden, mediten ese momento feliz en el que el Señor actuó en sus vidas. Tomen su momento y escriban en su bitácora esa experiencia de gracia. Es su testimonio. Y luego van a enviar a través de sus redes sociales a otra persona, a quien Dios les ponga en el corazón, les van a contar esa buena noticia. Mira, quiero contarte, estaba pensando en estos días, estaba haciendo un retiro y recordé algo que quiero compartir contigo y lo escribí para ti. Y cuéntale esa experiencia con Dios. Ustedes ni se imaginan lo que ello puede significar para alguien que en este momento puede estar pasando un mal momento, puede sentirse mal. Es el tiempo de testimoniar. Y si no quieres contar tu propio testimonio, te dejo la tarea de buscar uno que te haya marcado, de otra persona o de un santo. Pero la tarea es compartir hoy o en el transcurso de esta semana, tal vez en el transcurso de esta semana, ese testimonio. Entonces en este momento hagamos la pausa, haz el ejercicio, detén el video. Recuerda y escribe, pero no te alejes, que estamos en retiro espiritual. Bien, continuemos nuestro itinerario reflexivo. La segunda palabra clave para anotar en la bitácora y que pues puedes pegar en algún lugar visible si te parece. Bueno, más que una palabra es una frase. Paz y bien. Lo vas a pedir en la oración. Vas a pedirle a Dios paz y bien. Lo necesitas. Y en tu oración por los demás vas a desear para ellos también paz y bien. Y esta semana que hoy empieza, vas a meditar a partir de lo que viene esa expresión paz y bien. Volvamos al cenáculo. El grupo escuchaba atentamente el relato de los testigos oculares de la resurrección, de la cual habían pasado apenas horas. Y es que Jesús no necesita aparecérsele a toda la humanidad para que crean en Él. La fe implica que baste la palabra de los testigos. Sin embargo, este grupo especial de los discípulos había sido elegido para transmitir ese testimonio. Con ellos empezó esta aventura que nos tiene a ustedes, a ti y a mí, en el Dies Domini, en el Día del Señor. Y así las pocas horas fueron transcurriendo hasta que de repente cayó la noche sobre ellos y con la noche la oscuridad en la cual se deslizaba la densa niebla del miedo nuevamente, de la incertidumbre. Era la hora en la que los fantasmas y espíritus deambulaban, según la creencia judía. Como ven, esto de la fe es un proceso. Toma tiempo. Los discípulos siguen inquietos. Es por eso por lo que no deben perder la esperanza los que, a pesar de haber escuchado el testimonio de Dios en otros o lo han vivido en sí mismos, vuelven a experimentar el pesimismo, el miedo. Solo recuerden la palabra clave. Recuérdala, a veces voy a hablar en plural o en singular. Bueno, la primera clave es perseverancia, no lo olviden. En esos momentos es cuando más asidos
deben estar a Dios, es decir, más agarrados de Dios. Es cuando más debemos acudir a Él. Esa noche el pasillo permaneció en silencio y la puerta seguía bien trancada. Solo podían entrar en ella, en esa habitación, la clara luz de la luna llena filtrándose por las rendijas de las ventanas. Me los imagino allí sentados, solamente sus sombras moviéndose por la titilante lámpara. Ellos seguían conversando del único tema que tenían que rumiar y rumiar para ver si por fin podían digerir todo lo sucedido. Además, no creo que fuera fácil conciliar el sueño ante lo que estaban experimentando. Estaban inquietos y a excepción de quienes ya se habían encontrado con Jesús resucitado, paz no tenían. A esas horas, en este momento del relato que Juan nos presenta, pienso que aún las personas más cercanas a Dios pueden caer en la desesperanza y ser presa del miedo, del pesimismo y la desolación. Como les decía ahora, aún a los amigos del Señor les pasan cosas dolorosas. Y es que Dios no está en el mundo para evitar que nos sucedan tales dolorosas vicisitudes. Lo hace porque es bueno, pero esa no es su tarea. La vida transcurre con el inevitable advenimiento del sufrimiento, del dolor, del fracaso. Nadie puede evitarlo. Ahora empiezo a entender por qué Dios escogió hacerse hombre y padecer semejante martirio para salvarnos. El único que podía evitar beber el cáliz de la amargura, de la traición, de la violencia, del dolor, del odio, del sufrimiento, decidió beberlo, porque así se lo había pedido el Padre. Y todo por amor, todo por nosotros, todo por ti, por mí. Para convertir lo que para el ser humano es inevitable y es indeseable e inservible en una oportunidad de salvación. Entonces, lo malo del existir ahora tiene una utilidad. Así, la concepción de un Dios amuleto, de un Dios talismán, desaparece para ver con claridad al verdadero Dios, el que se hizo más cercano al hombre. Y aquella insistente pregunta ante el sufrimiento, ¿dónde está Dios?, cede paso ahora a la respuesta. Dios está aquí, conmigo. Dios está allí, contigo. Padece contigo, sufre contigo. Y podría surgir una pregunta más. ¿Y para qué? O, si eso es así, ¿cómo puedo tener certeza de ello? Sigamos el relato y encontraremos la respuesta a esta y otras preguntas en lo que sucederá en el cenáculo. Estando en esa situación y con las puertas cerradas, incluso a la esperanza, de otro modo no se puede explicar por qué después de semejantes testimonios siguieron presa del miedo, aparece y se pone en medio de ellos Jesús. Este ponerse en medio de ellos indica el lugar que le corresponde, el lugar central en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Cristo es el centro de nuestra vida. Te pregunto, ¿lo es para ti? ¿Es el centro de tu vida?
es de verdad el centro de tu familia. Y si no lo está haciendo, eso debe cambiar. Jesús estuvo en el vientre purísimo de la Virgen María, en medio de ella, dentro de ella, en el centro de ella. En el pesebre donde nació, en medio de los animales y de sus padres. En el Gólgota, cuando fue crucificado, en medio de dos ladrones. Jesús se pone en medio, en el cenáculo, en medio de ellos, y les dice: paz a vosotros. La sorpresa de los discípulos debió ser tremenda, y lo primero que hace Jesús es darles lo que no tenían en ese momento, y así la paz retornó al corazón. Señor Jesús, te necesitamos más que al aire que respiramos, más que al agua y que al alimento. Necesitamos que retornes a nuestra vida, que te pongas en el centro de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra familia, y que tu presencia nos devuelva la paz perdida. En este momento, Jesús, que la paz inunde a estos hermanos, que la paz retorne al corazón. Danos paz, Jesús. Guardemos un momento de silencio y dejemos que Jesús obre. Ahora bien, ese shalom era el saludo común entre las culturas de Oriente y era toda una bendición que contenía más que el deseo de paz, el deseo de bienestar. Decir shalom equivalía a decir que Dios te colme de todo bien. Por eso la segunda frase clave son dos palabras: paz y bien. Porque eso significa el shalom. Cuando nos sentimos en circunstancias como las descritas, solo Dios puede suprimir el mal que nos aqueja. Y ya que el mal es ausencia de bien, es ausencia de Dios en la conciencia del hombre, entonces el bien se hará presente cuando tenemos una experiencia personal con Cristo, cuando la tengamos, y cuando nos encontremos con Él verdaderamente, entonces nos hacemos conscientes de su amor. Eso es lo que ha pasado en todos los santos. Eso es lo que le ha pasado a muchas personas que ahora viven enamoradas, tragadas de Dios. De hecho, Él siempre quiere que el bien llegue a nosotros. Él quiere el bien para nosotros, pero nosotros nos negamos a ese bien. Al decir llevar una vida como si Dios no existiera, porque es lo que hacemos, nosotros estamos renunciando a ese bien. Nos negamos a ese bien al decir: quiero una vida en la que tú no te metas, Dios. No lo decimos, pero es lo que hacemos. Una vida de espaldas a Dios. En cuanto a Jesús, sepamos esto:
Él es el bien total, sumo bien, como decía San Francisco de Asís. Notemos que los discípulos habían creído perder al Señor y con Él todas sus esperanzas, porque Jesús es todo el bien deseado. Enseguida dice el Evangelio, les muestra sus manos y el costado. Es decir, les muestra las heridas de la crucifixión y la de la lanza del soldado. ¿Por qué Jesús haría tal cosa? Era necesario. Claro que sí. Sí era necesario. Recordemos que aquello sucedió de noche, tiempo en que, como les decía ahora, la creencia de los judíos era que los fantasmas aparecían una vez que el sol se ocultaba. Y él se hizo presente aún estando las puertas cerradas. Era comprensible que se les llegase a pasar por la mente que era un fantasma. Y no va a ser la única vez. Ya lo verán en relatos posteriores. Una persona cualquiera no hace tal cosa. Entrar con las puertas cerradas. Por otro lado, Jesús quedó desfigurado en la cruz, irreconocible debido a la tortura tan extrema a la que fue sometido. Ahora resucitado, su aspecto era totalmente diferente, más que el habitual, era perfecto, glorioso. Ese Jesús de antes de la crucifixión, agotado por las duras faenas de cada día, con el cabello reseco, quemado por el viento y por el sol, la piel tostada y el semblante quizá trajinado. Este que se les había presentado esa noche no se veía así, seguro que no. Sin embargo, era el mismo y no otro, solo que lleno de esplendor, del esplendor de la gloria del Padre. Era el Señor resucitado. Mostrarles las manos y el costado era la prueba evidente de que se trataba del mismo y no de otro, no un remedio ni un fantasma. Así como la divinidad de Jesús no supuso que la pasión fuera menos dolorosa, pues siempre fue hombre y como hombre padeció. Asimismo, la gloria de la resurrección no lo hacía otra persona. Pero aún hay más. Haciendo esta meditación para ustedes, me transporté hacia aquella noche. Me imaginé escondido en algún lugar del aposento alto, espiando la situación, viendo la escena. Y al contemplarla en mi mente y en mi corazón, no puedo evitar sentir que aquellas marcas de la pasión me recuerdan cuánto me ha amado Jesús. Todo el bien que pueda llegar a mi vida emana de esas llagas benditas. Al mostrarles las heridas de la pasión, les está mostrando su amor infinito. Oremos, hermanos, en este momento. Haz una pausa allí, cierra tus ojos. Señor, contemplo tus llagas, los que tengan el crucifijo allí, miren, beso tus llagas, Jesús. Te alabo y te bendigo. Gracias, Jesús, por tanto amor. Pero me conmueve lo que has hecho por mí.
peso tus llagas, Jesús. Y por tus llagas, aún por la llaga del hombro, sana mis enfermedades del cuerpo y del alma. Te pido por los que padecen en este momento, los enfermos de cáncer, los que están sintiéndose sentenciados. Sánalos, Señor, por tus llagas, y danos paz, y llénanos de todo bien. Amén. Inmediatamente me doy cuenta de que, vistas así, las llagas, las heridas de la pasión se convierten en todo un signo de esperanza. Y son un signo profético de lo que vendría después para la vida de los discípulos. Anunciarlo con la palabra y con la vida. Mostrar que el amor no es un cuento, pues ellos mismos compartirían la suerte del Maestro en el martirio y luego en la gloria. Dice San Juan que ante aquello, la alegría y el gozo que habían perdido retornó a sus corazones. Debo reconocer que no he visto tanta alegría y gozo en una persona como en aquellas que se han enamorado, que se han tragado de Dios. Y quiero compartirles una cosa más, algo muy bello que dice San Antonio de Padua al respecto. Dice San Antonio, les muestra las heridas de la pasión para que la paloma, o sea la iglesia, o tú, hiciese nido en sus llagas, como si fuesen agujeros, donde esconderse de la vista del gavilán que intenta arrebatarlas. Qué cosa más hermosa. Señor, en este momento quiero esconder en tus llagas preciosas a los seres que amo, mientras pasa la calamidad, y siempre, porque sé que el mal nos rodea, que nos tiene sitiado el maligno, esperando la ocasión que nos ataca. Cada uno piense en sus seres amados en este momento, donde quiera que estén, y escóndanlos en esas llagas de Jesús, en la del costado, en las de los pies y las manos, en las del hombro. Cuánto gozo ha de sentir en ese refugio que para Jesús fue dolor, pero por ser el amor, cuánto gozo. Señor, allí te escondo y te dejo a cada uno de los seres que amo. Inmediatamente Jesús ratifica el don de la paz y les anuncia la misión, con la cual les da un sentido a sus vidas. Sentido que habían perdido, un nuevo y mejor sentido. Aquellos hombres sumidos en la incertidumbre de no saber qué pasaría en adelante, con la vida vuelta a nada, ahora tienen una ruta, un proyecto de vida claro. Lo que no debemos olvidar es que esa misión es conferida a los discípulos de todos los tiempos, es decir, a todos los bautizados, a toda la iglesia, a ti y a mí. Entonces Jesús los envía, y los envía como el Padre lo había enviado a él, es decir, en una relación de amor expresado en la obediencia. Mejor dicho, obedecer al Padre es amarlo. Así lo había expresado, dando a entender en qué consiste amar a Dios. Dice San Juan, en capítulo 14, versículo 23,
Quien me ama, guarda mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Qué hermoso esto. Es hermoso. Anoten esa cita bíblica. Anótenla y subrayenla. Juan 14, 23. El Padre lo envió con amor, seguro de su total y perfecta obediencia. Por eso en Getsemaní, sometido a esa angustia, Él se somete a sí mismo a la voluntad del Padre, al querer del Padre. Y de ese mismo modo envía a sus discípulos, esperando su perfecta obediencia. Mira, Dios espera de ti y de mí eso, una obediencia a su voluntad. Y eso solo es posible por amor. Por eso obedecer es amar. Así los discípulos llegan a amar tanto a Jesús que fueron fieles hasta dar la vida por él. Bebieron también el cáliz como Jesús se los había anunciado, sin que en ese momento ellos hubieran entendido a qué se refería Jesús. Lo que indica que la misión Jesús la cumplió en la cruz. Pero con la resurrección surge la misión de los discípulos, la misión de la iglesia, que es llevar ese amor de Dios en Jesús a todas las criaturas. Así como en la multiplicación de los panes se los dio a sus discípulos y fueron ellos quienes lo distribuyeron a la multitud. Nuestra misión no es otra más que transmitir a los demás lo que hemos recibido de Jesús. En pocas palabras, amor. Él necesita a la iglesia y por eso, como dice San Pablo, la convierte en su cuerpo para continuar la misión en ella. De modo que nuestros pies son sus pies e iremos a donde Él quiera que vayamos. Nuestras manos son suyas para extenderlas al necesitado, para levantar al caído, para proteger, para construir, para abrazar, para amar. Nuestros labios son los suyos para anunciar a todos que el amor está vivo. Por eso un cristiano no debería maldecir, ni mentir, ni destruir, ni calumniar. Con el bautismo, lo que somos le pertenece a Jesús, sin que ello anule, claro está, el libre albedrío. Entonces Jesús lo es todo. Él es el que envía, Él es la razón de ser de la misión. Él le da un nuevo sentido a la vida y Él mismo es el contenido del anuncio. Será a Él a quien volveremos una y otra vez a contarle nuestras dudas, a darle el reporte de la misión, a pedirle orientación, a buscar sanación, alimento, descanso. A Él le rendiremos cuentas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestro ser en el mundo y de nuestro hacer en el mundo. Y más allá. Sin Él la iglesia no tiene nada, no es nada. Ahora bien, algo muy importante. Inmediatamente después de darles la misión, está el Espíritu Santo, exhalando su aliento en ellos, diciéndoles, recibid del Espíritu Santo. Esto es sumamente significativo. Según el segundo relato de la creación en el Génesis, cuando Dios crea al hombre de barro, insufla sobre él, sobre su rostro, o mejor dicho, sobre su nariz, su aliento, que no es otro que el Espíritu Santo, dando vida a su criatura de barro. Jesús hace lo mismo, porque con él la humanidad, que había sido condenada por la desobediencia de Adán, era redimida ahora por Jesús en la cruz, con lo cual hace una nueva creación, igual que en la visión de los huesos secos de Ezequiel, el soplo de Dios da vida a los muertos. Ahora el soplo de Jesús, el Espíritu Santo, dará vida a estos discípulos
y renovará la faz de la tierra. Lo confirmará después en Pentecostés con todos los dones necesarios para poder cumplir la misión. Pero según San Juan, Jesús da su espíritu, primero en la cruz, cuando dice exhaló su espíritu, y luego en los primeros encuentros tras la resurrección. Eso es claro. Vamos a hacer otra pausa. Vamos a caminar quizá, a meditar, pero no se vayan. Tienen que volver para las dos últimas partes que hacen falta. Vayamos a orar en silencio y a meditar lo que hasta ahora hemos meditado en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, ha soplado en nuestro corazón y en nuestra mente, en todo nuestro ser, tu Espíritu. Tómanos de la mano, Señor, en todo momento de nuestra vida y condúcenos a donde tú quieras. Estoy dispuesto, estamos dispuestos. Amén. Dice el Evangelio: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Perdonar es una de las decisiones más difíciles del ser humano. Pero es que nosotros no hemos entendido que la decisión depende del amor evangélico, es decir, del amor ágape, que es el único amor que no es un sentimiento, ni depende de los sentimientos, sino que es un acto de la total libertad humana. Es un acto de la voluntad y consiste en decidir hacer el bien a los demás sin exclusión. Entonces todo va cobrando sentido y vamos viendo cómo todo lo que nos narra este evangelio está interconectado. Si el perdonar depende del amor ágape, que no es un sentimiento, ni depende de él, entonces perdonar es una decisión, porque no depende de los sentimientos, pese a lo herido que pueda estar. Pero como dije, esto no es tan fácil y Dios, por supuesto, lo sabe. Por eso no nos pide nada que Él no sepa que le podemos dar. Es más, yo pienso que Dios no nos pide nada que no nos haya dado ya. Y es por eso por lo que derrama sobre ellos el Espíritu Santo antes de decirles que tienen la facultad de perdonar en su nombre. Tengamos en cuenta que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Nadie es capaz de perdonar si no pide el auxilio del Espíritu Santo. Si se te dificulta perdonar, debes orarle a Él, ya que la capacidad de amar como Jesús lo mandó viene del Espíritu Santo. Esto lo dice uno de los santos padres de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno. Sin embargo, en cuanto a los pecados, cuando ellos también son un acto de la libertad humana, nosotros decidimos pecar y al hacerlo estamos renunciando a la salvación que Cristo nos dio con su muerte y resurrección, con lo que perdemos la vida eterna, lo que significa la condenación, la muerte eterna. Entonces, cuando reconocemos esa falta y nos arrepentimos, ya nos libramos de la condenación, pero debemos purgar esa falta.
Pero es necesario confesarlo al sacerdote, ya que los sacerdotes hemos recibido el encargo de parte de Jesús y la potestad para, en su nombre, perdonar y absolver esos pecados. Y no basta una confesión directa con Dios, como los que dicen, salgo al patio y le pido a Dios perdón porque tengo que ir donde un sacerdote, otro pecador como yo. Pues no, porque eso es ser muy facilista y porque solo el sacerdote, actuando in persona Christi, tiene el discernimiento para hacerle caer en la cuenta al penitente sobre su pecado, sobre qué hacer, si es materia de si se le puede retener o no, pero sobre todo es Cristo el que perdona y se vale del sacerdote. Por otro lado, se requiere un acto de humildad también, que está expresado en el incómodo acto de confesar los pecados a otro que es igual o más pecador que yo. Es el sacerdote. Entonces, no olvidemos que en el sacramento el sacerdote es Cristo. Sus pecados, o sea, los pecados del sacerdote no afectan el sacramento, porque es Cristo en ese momento. Esto es tan grande, es que es tan grande, y no lo hemos entendido. Nos falta tanta fe que no somos capaces de ver a Cristo en el sacerdote, en el sacramento, porque fuera del sacramento no. En el sacramento, cuando el sacerdote está allí celebrando, es Cristo. Y para eso se requiere fe. Y bueno, en último lugar, así lo estipuló Jesús esa noche en el cenáculo. Y nosotros no podemos más que obedecer sus disposiciones. No somos quien para decirle a Dios qué hacer. Hay otras razones, pero no vamos a tratarlas aquí ahora. Sigamos hacia el final. Ya se acerca ese final de nuestro itinerario espiritual. Entonces, la tercera palabra que quiero que escriban en su bitácora es perdonar. Mira, haz igual que con las otras palabras. Anótala en tu bitácora, medítala, luego pásala a otro papel y ponla en el lugar visible que tú quieras para que no la olvides. Perdonar. Esta semana también orarás pidiendo a Dios el Espíritu Santo para que puedas perdonar. Anótalo allí como un compromiso de este retiro. También te propongo que hagas esta semana un examen de conciencia. Siga los pasos para la confesión, para que cuando puedas te acerques al sacramento de la reconciliación, y en esa bitácora lo vas a escribir. Y nadie tiene por qué ver esa bitácora, es tuya, es tu diario espiritual. O si quieres no lo anotes allí, pero haz el examen de conciencia. Vamos a hacer una pausa y ya venimos para la cuarta parte de nuestro retiro espiritual. Mientras tanto, permanezcan en oración. Mientras estoy aquí en la presencia de Jesús sacramentado ahí en el sagrario y medito todas estas cosas para ustedes, bueno, también para mí, porque yo lo estoy meditando para mí. Es de noche, es tarde, pero se siente un ambiente tan agradable. Volvamos al cenáculo. Aquella noche, cuando sucedió todo esto, Tomás no estaba con ellos. ¿Dónde estaba Tomás? Hacía poco, cuando Lázaro había muerto y las cosas no estaban bien en Judea para Jesús, donde quedaba precisamente Betania,
Betania pertenecía a Judea. Betania era el pueblo en el que vivía Lázaro con sus hermanas. Ahí habían intentado apedrear a Jesús. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos que van a volver a Judea. Ellos le cuestionan debido al peligro de muerte que les acecha allí, pero solo Tomás apoya a Jesús. Miren eso, solo Tomás apoya a Jesús, diciendo a sus amigos, vayamos también nosotros a morir con él. ¡Cuánta fidelidad! Le amaba en verdad. Por eso no es justo que se recuerde a Tomás y se le identifique como el prototipo de la incredulidad. No, lo amaba, era fiel y era valiente. Creo que el caso de Tomás no era de miedo, sino de desesperanza. Ahora la muerte de su amigo y maestro le había destrozado el alma. Estaba viviendo su duelo y quería estar solo. Y eso hay que entenderlo. ¿Acaso no les ha pasado a ustedes esa sensación de querer estar solo con su dolor? Paradójico, sí, pero sucede. Sin embargo, hay una lección que saqué de este relato y es una lección de vida para ustedes y para mí. Ante un dolor profundo, alejarse de los que nos aman no es la mejor decisión. Esa es la razón por la cual Tomás no estaba en el cenáculo la noche de aquel primer domingo cuando Jesús se apareció. Quería estar solo con su dolor. Tan valiente era que se alejó del único lugar seguro. Al volver le cuentan lo que pasó en su ausencia. Pero igual él no lo cree. Aquello era demasiado bueno para creerlo. El pesimismo le ganaba, así es que ante la insistencia de sus hermanos opuso la evidencia. Si no veo, si no toco, si no meto la mano en la herida de la lanza en su costado, no lo creo. Lo triste es que así pasa a mucha gente que necesita evidencia para creer. Una fe así es demasiado simplista, es pobre, si es que acaso eso se puede llamar fe. Porque la fe no es evidencia, o por lo menos, no, corrijo, no se basa en evidencias sensoriales, ni es de lógicas, sino que supera el racionamiento humano, supera la misma razón, no la niega, no la violenta, la supera. La fe se acerca más a lo absurdo que lo razonable. La muerte, el dolor, la desgracia. Cuando alguien deja de creer en Dios ante la evidencia de estos desastres, lo hace porque su falsa fe depende de ello. Entonces se preguntan, ¿cómo puede un Dios todopoderoso y bueno permitir semejantes cosas? Y concluyen que no existe. Pero la fe verdadera se abre paso en aquello que no se ve, que no se percibe con los sentidos, que es más grande. Dar el paso al vacío es la diferencia entre una fe made in China y una fe auténtica, una fe verdadera, original. Para seguir a un Dios proveedor, tipo genio maravilloso de la lámpara, o un Dios amuleto, basta la evidencia. Pero para seguir a Jesús, basta el amor. Ahora, Tomás dudó. ¿Qué hay de malo en dudar? No te sientas mal si dudas. Eso es humano. Y eso es en ocasiones necesario para descubrir la verdad.
San Antonio dice que Tomás quiere decir abismo, porque dudando conoció más profundamente y quedó más firme. Y eso es verdad. Vas a tomarte un momento para meditar y reconocer si tienes algunas dudas en lo referente a los asuntos de fe, acerca de Dios. Y si es así, quiero pedirte que las escribas en tu bitácora. Y si quieres, escríbeme y compártelas conmigo. Quiero acompañarte espiritualmente, no solamente en este retiro espiritual. Si en algo puedo servirte, al menos orar, cuenta conmigo. Pero, bueno, sobre todo cuenta con Dios. Yo no soy sino el burro en el que Él entró, como dijo el santo cura de Ars, a Jerusalén. Yo lo llevo. Mira, puedes dudar, pero a pesar de tus dudas, mantente fiel a Dios como Tomás. Fue fiel. Esa es la cuarta palabra clave que vas a escribir en tu bitácora. Fidelidad. Y ya sabes qué vas a hacer, si te parece, con esa frase. Así es que oremos en este momento. Aquí estoy, Jesús. ¿Dudas? Sí. Y a veces dudo de mí. Hoy no busco certezas, Señor. Hoy busco tu amor. Me he refugiado en tu corazón y en tus llagas. Probablemente la única certeza que tenga es la muerte. Pero cuando me sumerjo en tu amor y me abandono en él, me doy cuenta que la muerte no es el final, que tu amor me destina a la vida eterna. Fortalece la fe de los vacilantes. Si en este momento hay alguna persona que se sienta desencantado de ti, Señor, que sienta tu amor y eso le bastará. Te digo con aquel hombre vacilante, creo, pero aumenta mi fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hagamos otra pausa y venimos para la conclusión. Puedes irte a hablar a solas con Dios sobre lo que te ha suscitado estos momentos, este itinerario reflexivo. Y anota en tu bitácora todo lo que se te ocurra, todo. Ese es tu diario espiritual y no sabes lo importante que es. Ve en el nombre del Señor. Ve con Él. Llegamos así a la última parte de nuestro itinerario meditativo, reflexivo, contemplativo, como quieras llamarlo. Pasó una semana de aquel suceso, de aquel encuentro, de aquellos acontecimientos, y llegó de nuevo el domingo. Naturalmente los discípulos seguían en el cenáculo, no tenían prisa, aguardaban instrucciones, seguían orando. Algunas mujeres estaban allí o iban de vez en cuando, la Madre del Señor, la Magdalena, Salomé y otras discípulas más cercanas, solo los del círculo íntimo. Tampoco se llenaba esa casa
de tanta gente. No sería tan prudente. Pero ellos estaban allí y seguían encerrados. Quizá esperaban, como les digo, instrucciones, pero lo cierto es que, según nos narra el Evangelio, aún tenían miedo. Así es que las puertas seguían trancadas. Igual que hace 8 días, Jesús llegó hasta la habitación y, como siempre, se puso en medio de ellos. Y ya sabemos lo que eso significa. Y esta vez Tomás sí estaba allí. Los saluda, como es la costumbre judía y como lo hace siempre, y como ya lo hemos explicado, con el habitual Shalom Aleichem. Lo que más me gusta de esta parte es que ahora Jesús vino por Tomás. Eso me encanta. No se había olvidado de la oveja ausente. Le importa. Recuerden cuando narró la parábola de la oveja negra, la oveja perdida, la extraviada, que el pastor de las 99 va por ella. Bueno, aquí la oveja está en el redil, pero es por ella por la que él viene. Viene por él, qué hermoso. ¿Y por qué lo hace ahora? ¿Por qué esperar 8 días? ¿Por qué no se le apareció en privado? Igual que los cristianos de ahora en la Iglesia Católica, celebramos la octava de Pascua, como si cada día de esa semana fuera un mismo día con el domingo, con ese domingo glorioso, prolongando así la alegría de la resurrección del Señor. En cuestiones de fe, el tiempo no importa. De hecho, el inmediatismo se opone a la fe. Y aquí lo está demostrando el Señor. El inmediatismo riñe con la fe. Porque la fe no se puede entender sin la esperanza. Y el que quiere las cosas ya no tiene esperanza. Y porque para completar las inseparables siamesas, solo espera quien ama. Para alguien que padece lo que sentía Tomás, 8 días pudo haber sido una eternidad. Para el amor significaría o supondría perseverar en la esperanza, aun cuando se haga más larga la espera. Es paradójico, ¿no? Cuando se ama, 1 minuto de espera al ser amado se vuelve una eternidad. 1 hora con el ser amado parece 1 minuto, vuela rápido. Lo cierto es que solo el que ama espera. ¿No han entendido la dinámica de los milagros? No suceden cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere. Y Dios quiere cuando tiene que suceder. Punto. Quien lleva el ritmo es Dios. Nosotros solo seguimos. Y en segundo lugar, no se le aparece solo. Porque la experiencia del resucitado es una experiencia festiva de la fe. Y una experiencia festiva lo es necesariamente comunitaria. Jesús no se aparece resucitado para una persona en particular. Él se aparece resucitado para la iglesia. Jesús no resucitó para una persona. No resucitó para un grupo determinado. Él resucitó para toda la humanidad, representada en esa comunidad de personas tan heterogéneas como la humanidad. Y porque es, como dijimos, la iglesia la encargada de transmitir la buena noticia al resto de la humanidad y a la creación entera. Si bien la fe es una experiencia personal, debo aclarar, solo se vive en la experiencia comunitaria. Por eso es que en el credo el sacerdote pregunta en plural, ¿creen? Pero cada uno responde en singular.
porque yo no puedo responder por la fe del otro. Sin embargo, es la fe de la iglesia, no la fe mía, particular, personal, o la tuya o la del otro. No creemos en lo que a cada uno se le ocurre. Creemos lo que Dios ha revelado en la iglesia. Y allí está Jesús, en medio de ellos. Una vez que saluda a todos, entonces se dirige a Tomás. Esto es fascinante lo que viene. Le dice, ¿querías pruebas, Tomás? Aquí tienes. Miren, San Antonio, yo cito mucho a San Antonio porque es el santo que más quiero. Pero no solamente por eso, porque ha sido uno de los grandes predicadores de la iglesia. Solo lo conocemos por casamentero o por milagrero porque es el santo que más milagros ha hecho, que ya no se le registran por tantos que son, pero en eso nos radica lo grande de San Antonio, o lo que me genera admiración, sino en su capacidad de predicar. Y San Antonio usa una bella metáfora inspirada en Isaías 49. Escúchenla, dice así, míralo, en las palmas de mis manos te tengo escrita. Es bello, voy a repetirlo, dice Isaías, míralo, en las palmas de mis manos te tengo escrita. Dice el doctor evangélico, que es como le decimos a San Antonio, o la iglesia lo declaró así, el doctor evangélico. Dice San Antonio, piensa que para escribir son necesarias 3 cosas. Isaías dice, en las palmas de mis manos te tengo escrita. Y San Antonio dice, para escribir son necesarias 3 cosas, papel, tinta y pluma. Las manos de Cristo y los pies, dice San Antonio, son el papel. La sangre es la tinta, los clavos, la pluma. ¿Por qué es bello esto? Da a entender que en esas llagas fuimos escritos nosotros. Yo no sé, yo no logro transmitirles a ustedes lo que esto significa, pero a mí en particular esto me emociona. En esas llagas fuimos escritos. Esto es profundo. Y es que eso que hace Jesús con Tomás me conmueve aún más. Es la kenosis, es decir, es el abajamiento de Dios. Fue lo que hizo cuando se encarna. El hombre no puede llegar hasta Dios, entonces Dios baja hasta el hombre. El hombre no puede alcanzar a Dios y verlo, entonces Dios se hace alcanzable y se hace visible. Eso es kenosis, el abajamiento de Dios. Lo hizo con Pedro en el triple interrogatorio al preguntarle si lo quería. Después de que Pedro no fuera capaz de responderle que lo amaba, entonces Jesús le pregunta si lo quería. Primero le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dice, te quiero, te quiero. A la tercera vez le dice, ¿me quieres? Jesús se baja a las limitaciones humanas, se pone al alcance de las limitaciones humanas. Por eso la pregunta la tercera vez cambia. Si el hombre no puede alcanzar la altura de Dios, la que Dios espera, entonces Dios se baja hasta sus honduras. Pero eso sí, cuando baja hasta nuestras honduras nos abraza y nos lleva hasta la altura requerida, la que Él quiere. ¿No les parece eso lindo de Dios? No debería sorprenderme, pero les confieso que me desarma. Entonces al mostrarle a Tomás las heridas no solo le dice, soy yo, el mismo que murió en la cruz, sino que le está mostrando
cuánto le ama. Las heridas son la muestra de su amor. Una vez más las trillizas. El que tiene fe espera, y espera el que ama. Si a Tomás le falló la fe y la esperanza, bastó el amor de Jesús para encender la brasa humeante de su amor, porque el carbón que ha sido brasa se puede volver a encender. Por eso dice, y no seas incrédulo sino creyente. En la traducción que yo leí me gustó porque dice, y no seas incrédulo sino fiel. Porque fidelidad viene del latín fides fidei, que es fe. Cuando se cree en Jesús, es en su amor en lo que se cree, en el amor del Padre. Lo que sigue a continuación es una profesión de fe como no la había hecho ningún otro discípulo, y esta es la conclusión de nuestro retiro. Y por eso Tomás, yo espero que no vuelvan a ver a Tomás como el prototipo del que duda. No, de ahora en adelante mirarán a Tomás de otra manera. Cuando Jesús le dice, aquí están mis manos, Tomás, que había dicho, si no meto los dedos, ya no se atreve a tocar a Jesús, solo lo contempla. Y eso le basta. Como cuando muchos fieles no se atreven a tocar a Jesús sacramentado, pienso yo, presente en la hostia consagrada. Tomás le dice entonces, Señor mío y Dios mío. Extraordinario. Llama a Jesús Dios. Nadie lo había hecho. Ninguno. Él lo llama Dios. El que no veía ahora, vio más que cualquiera. A Jesús en su doble naturaleza, humana y divina. Nadie lo había llamado Dios como él nadie. Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Lo cierto es que Tomás fue siempre sincero y no dijo que creía en lo que no creía. Nosotros cuántas veces recitamos el credo sin creer de verdad. Esa misma honradez y seguridad la demostró al exclamar sin miedo que Jesús era Dios. Esto contrasta con muchos creyentes que ni siquiera se postran ante el Señor. A diferencia de muchos, Tomás se mueve por convicciones. Y eso es más importante. Cuando uno no se mueve por convicciones, puede llegar a ser el más piadoso y asiduo, a donde la masa lo lleve, pero con una desconcertante facilidad cambia de milicia. Se van para otra iglesia. Yo sé de creyentes que se postraban ante el Santísimo, que rezaban el rosario, y hoy son del culto que mejor les convenga. Incluso involucionan, se devuelven, se hacen judíos. Ha sucedido. Entonces, la última no es una palabra clave, sino una afirmación, y la más importante. Esta es la última, para escribir en la bitácora. Yo soy un amado de Jesús. Yo soy un amado de Jesús. Y haz con esa frase lo mismo que con las palabras claves. Ahora mira al crucifijo y contempla sus llagas. O cierra los ojos e imagínalas. Contémplalo. Contempla esas llagas y sumérgete en ellas. Contemplar es ver con los ojos del corazón. Y dile con fe y con amor, Señor mío y Dios mío. Y lo vas a repetir al menos 7 veces. Y así hemos concluido nuestro retiro. Un retiro virtual,
más bien un itinerario reflexivo, meditativo de la palabra de Dios. Gracias por acompañarme en este caminar hoy en el Día del Señor, en el Dies Domini. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Virgen les guarde en su corazón. Hermanos, Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Una feliz semana. Hasta pronto.